no pasa nada, ¿no? Es parte de mi pasado, pero sí lo tengo que contar para que sepan bien de dónde vengo yo. Extranjeros son los primeros extranjeros que conozco en México, extranjeros viajeros, porque sí conocí extranjeros en Estados Unidos, de todo, americanos, japoneses, hay gente que conozco en Oaxaca. Él me dice, ¿sabes qué? Voy a la sierra de Huautla de Jiménez a comer hongos. Recuerdo que después lo alcancé. En ese tiempo, aparte, hermanos, les recuerdo, les estoy hablando por ahí de tipo 2002, 2001, que comía mucho estas plantas y hacían terapias y supuestamente también terapias de regresiones y terapias de, por ejemplo, empezaban con estas cosas de constelaciones familiares y de repente ya era una mezcla, un tutti frutti de cosas que la gente son cosas espirituales. El asunto es, ¿son buenas? Porque que sea espiritual no es sinónimo de que viene de Dios o de que es algo bueno. Casi se muere. Vi gente, bueno, no los vi morir, pero conocí gente que murió. Incluso uno se quitó la vida por consumir estas plantas. Vi por ejemplo, extranjeros desnudos alabando caballos. Vimos aquí un extranjero, pero ya saben, este Jesús crístico que nada tiene que ver con la escritura, no es Yeshua. Este Jesús como hippie, este Jesús como que se fue a meditar a la India, ¿no? Entonces, ¿se entiende este Jesús si era verdad o no? Y también no es que yo fuera ateo, pero tampoco me consideraba un creyente en Dios ni nada, ni siquiera pensaba en Dios. O sea, viendo YouTube y me aparece el Evangelio de Mateo y que le pongo play. Hermanos, fue impactante. Cuando yo lo escuché dije, ¿qué es esto? O sea, pega un rebote o que te da un rebote. Es decir, que sin que tú consumas nada, sientes una parte de los efectos. Y a mí me pasaba eso. Es como que empezaba a ver todo como con formas geométricas y como que empezaba a desprenderme de la realidad. Y yo recuerdo, es muy interesante porque yo recuerdo que decía, ayúdame Jesús, Jesús, ayúdame Jesús. Y yo no sabía ni por qué iba. Hermanos, tuve un proceso muy duro, solitario. Crucé un desierto donde yo clamaba, donde no sabía, donde estaba confundido. Yo rendido, yo necesitaba saber si el Dios bíblico es el verdadero. Lo necesitaba, era urgente. No podía más, hermanos, no podía más con la incertidumbre. Le empecé a clamar, la Biblia en la mano, levantando la vista al cielo, y dije, si tú eres el verdadero Dios bíblico, dame una señal, si no, mañana yo tiro la Biblia. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hacer algo diferente. Voy a dar mi testimonio. Ya aproximadamente unos 7 meses había comentado que iba a dar mi testimonio. Ciertamente nunca lo he dado así como completo, es la primera vez. Tampoco sé si hay reglas, ¿verdad?, para dar un testimonio. No estoy acostumbrado a eso. Pero hubo varios hermanos que me lo pidieron porque yo he comentado varias veces que yo no pasé por iglesias, tampoco fui católico ni pertenecía a ninguna religión en el pasado. También avisarles, hermanos, que esta ocasión solo estoy grabando mi voz porque no quise prender las luces, no quise prender la cámara. Pues solamente la verdad, conecté el micrófono, aquí estoy sentado en mi sillón. Y siento que va a ser más orgánico que lo narre así como estilo podcast. Así es que mientras escucha mi testimonio voy a estar poniendo imágenes. Pues bueno, honestamente no sé exactamente por dónde empezar. Pienso que por el principio, ¿verdad? Les adelanto, hermanos, que bueno, están aquí por su propia voluntad, entonces espero no aburrirlos. Voy a comentar un poquito así a grosso modo sobre mí, muy poco, obviamente hay cosas privadas que no voy a contar, pero básicamente, bueno, yo nací en la Ciudad de México, en la hermosa colonia Narvarte, y bueno, ahí nací. En general, en pocas palabras, estuve viviendo entre la Ciudad de México y la ciudad de Morelos. Eso fue obviamente en mi infancia. A los 16 años me fui a Estados Unidos, crucé de ilegal, me fui con mi mejor amigo.
Es una larga historia que no voy a contar ahorita, pero si quieren un día se las cuento porque fue una tremenda locura. Dos jóvenes de 16 años, eso fue por ahí del 95, 96. Y muy jovencitos nos fuimos sin avisarle a nadie, ni a nuestra familia, a nadie. Nos escapamos y bueno, acabamos en Chicago. Acabamos en Chicago, cruzamos por un túnel, luego también cruzamos por el desierto, porque crucé 2 veces. Pero bueno, estuve en Estados Unidos, estuve unos años allá, trabajé en muchas cosas, campos de golf, en fábricas. Recuerdo trabajar en una fábrica nocturna de Columbia Pictures, una compañía donde hacían CDs de películas. Por cierto, el peor trabajo que he tenido en mi vida porque era nocturno, entraba a las 9 de la noche y salía a las 10 de la mañana, perdón, a las 6 de la mañana. Tengo que decirlo, era muy, muy, muy desequilibrante estar en ese trabajo. Porque imagínense, sale uno a las 6, 6:30 de la mañana, llegas a tu casa todo cansado, no puedes descansar bien. Bueno, para no aburrirlos, pasó el tiempo, me vine a México y básicamente yo era un joven que cursé hasta primero de prepa, fue cuando me fui a Estados Unidos. Cuando regreso, yo vivía con mi madre, ¿verdad? Antes de irme, solo me crié con mi madre. Vive mi padre, pero no, bueno, ya saben cómo es la vida a veces y en este caso solo me crié con mi madre. Y pues bueno, ciertamente cuando regreso de Estados Unidos, llego a casa de mi mamá, estoy ahí un ratito, unos meses, y bueno, conozco a varios amigos ahí en un parque y en pocas palabras, no tenía mucho que hacer, no sabía hacer nada, venía llegando de Estados Unidos, llegué con un poco de dinero, pero muy poco, era muy joven, me lo gasté todo allá, fuimos más como de aventura con mi amigo. Así es que cuando regreso, digamos que no tenía yo una profesión ni nada. Y ciertamente les voy a ser honesto, hermanos, les voy a ser completamente honesto. A mí nunca me gustó como tener un jefe o algo por el estilo. Y pues bueno, yo conocí a un amigo, que es un amigo muy querido de hace muchos años, y con él empezamos a aprender a tocar la guitarra juntos. Y yo toqué la guitarra, aprendimos, en aquel tiempo había unos libritos que vendían una revista que vendían en los puestos de revista y se llamaba Guitarra Fácil. Y este famoso Guitarra Fácil era pues básicamente una revista que te ayudaba a aprender a tocar la guitarra. Con eso aprendimos, hermanos. Entonces aprendimos los dos y recuerdo bien, literalmente, nunca voy a olvidar la primera vez que dijimos, bueno, ¿y ahora cómo vamos a ganar dinero? No, pues hay que subirnos a los camiones. Hay que subirnos a los camiones. Y entonces, recuerdo estábamos en Morelos y le hicimos la parada a un camión. Más bien estábamos esperando en una parada, así se le dice en México. Una parada es como el stop donde el camión sube a la gente. Y recuerdo que le pedimos permiso al chofer. ¿Nos deja subir? No, sí, súbanse. Nosotros ya habíamos practicado 3 canciones. Estábamos bien nerviosos, bien nerviosos. Y pues resulta que nos subimos y efectivamente todo fue un desastre. Sonó horrible, nos equivocamos, nos íbamos moviendo en el camión, la gente nada más se nos quedó viendo como qué está pasando aquí y alguien seguramente de lástima por ahí nos dio como 1 peso, 3 pesos, no sé, y nos bajamos fracasados porque salió mal, pero en realidad contentos porque ya habíamos vencido la primera barrera, que era la barrera de la pena. Bueno, pasó el tiempo y obviamente perdimos la pena, yo me hice músico, viajé por muchas partes en el país, tocando con grupos y también por mi cuenta, conocí Chiapas, Michoacán, muchas partes del país, Guadalajara, muchas partes, la sierra, el mar, por todos lados. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, aquí yo les voy a contar algo que fue un punto de inflexión para mí. Y ojo, repito, hermanos, espero no aburrirlos. Y pues yo estoy contando cosas muy personales de mi vida, ¿no? A grosso modo, no pasa nada, ¿no? Es parte de mi pasado. Pero sí lo tengo que contar para que sepan bien de dónde vengo yo. En el sentido de que de dónde vengo, de qué tipo de enseñanzas vengo yo o de qué tipo de vida vengo yo, ¿no? Porque antes de llegar a la escritura todos venimos de una vida pasada. Y pues bueno, yo recuerdo era muy joven, todavía, bueno,
para mí eso es joven, tendría unos que 20 años, por ahí, 21, 20, no sé. Y en uno de mis viajes en Acapulco conozco a unos extranjeros. Estos extranjeros son los primeros extranjeros que conozco en México, extranjeros viajeros, porque sí conocí extranjeros en Estados Unidos, de todo, americanos, japoneses, hay gente negra de África, de todos lados. Entonces, aquí en México nunca había conocido extranjeros como tal. Sí los ves de repente por ahí, ¿no? Pero en esta ocasión, recuerdo eran dos chicas y un chico de Estados Unidos. Y luego conocimos a una pareja de europeos, no recuerdo de dónde eran, tal vez italianos o algo por el estilo. Eran buzos profesionales. Para no hacerles el cuento largo, esto fue en Acapulco. Pero bueno, el hecho es de que conozco a estos extranjeros y con ellos viajamos a Oaxaca y en Oaxaca conozco un alemán muy agradable. De hecho, él ahora, hoy mismo, hoy en día se quedó a vivir en México desde hace muchísimos años, tiene más de 20 años aquí. Y de hecho, él es profesor en la Universidad Autónoma de México, en fitoquímica de plantas. ¿Cómo se llama? La verdad no recuerdo, pero digamos que se hizo experto en todo lo que tiene que ver con plantas, con sustratos de plantas y todo eso. Él da clases de eso, de botánica y todo eso. Pero bueno, cuando lo conozco en Oaxaca, él me dice, ¿sabes qué? Voy a la sierra de Huautla de Jiménez a comer hongos. Y yo recuerdo que cuando escuché eso, yo en ese tiempo no conocía nada de eso. Yo dije, o sea, sí había escuchado por ahí de que existían unos hongos, ¿no? Y él me dice eso y yo dije, bueno, interesante, ¿no? Recuerden, hermanos, es algo que no hago, ¿verdad? Que quede claro. Pero les estoy contando, bueno, lo que viví, ¿no? Entonces este alemán me dice, voy a Huautla de Jiménez, ¿quieres venir conmigo? Porque como que le caí bien. Y yo le dije, ahorita no puedo, pero te alcanzo en unos días. La verdad no recuerdo por qué me quedé en la ciudad de Oaxaca, pero le dije que lo alcanzaba a la Sierra Norte de Oaxaca, que se llama Huautla de Jiménez. Muy hermoso el lugar, por cierto. Las imágenes no le hacen honor a ese lugar. Recuerdo que después lo alcancé. En ese tiempo, aparte, hermanos, les recuerdo, les estoy hablando por ahí de tipo 2002, 2001, qué sé yo. No había esto de que hay hoy en día de Facebook y YouTube y todas estas cosas. O sea, había correo electrónico y era todo, ¿no? Y teléfono. Entonces, por medio de correo electrónico tenías que ir, aparte, digamos, a lugares donde había computadoras. Yo no tenía computadora. Yo era, para que se entienda, me había vuelto un poco hippie, ¿no? Andaba con extranjeros y la guitarra y el viaje y los tambores y... Pero recuerdo que en esa ocasión dije, voy a alcanzarlo y que me voy con... Recuerdo que en ese tiempo iba con un amigo mexicano y era una chica de Estados Unidos. Nos fuimos los tres a Oaxaca, a la sierra de Huautla. Fueron aproximadamente de donde yo estaba en la ciudad unas 10 horas, más o menos 11 horas, pasando montañas y todo eso. Resulta que en Oaxaca es un lugar donde es muy conocido en todo el mundo, porque aquí es donde nació una señora que se llamaba María Sabina. Fue conocida como la sacerdotisa de los hongos. Ella dice que cuando era niña tenía hambre, su padre la golpeaba y como que tenía una vida dura, y ella tenía hambre, salió con su hermanita y dice que vio unos hongos ahí, y que el hongo como que le dijo, cómeme, eso sintió ella, ¿no? Y que se lo come y pues ya se imaginarán, resulta que era un hongo de esos que dan visión. Entonces, a partir desde los 7 años, ella empezó a comer hongos. Y el pueblo cuenta que ella sanaba con los hongos. Hay una cosa muy rara, hermanos, porque en ese pueblo son cristianos. Entonces, se hizo una mezcla súper rara, porque son como cristianos, también hay católicos, pero al mismo tiempo muchos comen hongos. Está muy raro, hermanos. Bueno, y que quede claro, hermanos, lo vuelvo a decir, no estoy promoviendo eso y ya no lo consumo, ¿ok? Que quede claro. Entonces, bueno, recuerdo que llegué, vi al alemán, nos quedamos en una casa de una señora muy interesante, la señora porque nos hacía ella de comer y nos daba vivienda, era una cabañita en la sierra con unos frijoles echados a perder. Sí, escucharon bien, en Huautla de Jiménez se comen frijoles echados a perder, son como fermentados, así lo acostumbran. Entonces te estás comiendo el frijol y como con un poco de espumita, pero no sé qué le hacen que no te cae mal. Recuerdo que la señora vivía ahí en Huautla y le pagábamos, recuerdo, no sé, el equivalente a $1 diario más o menos y nos daba hospedaje y las 3 comidas.
O sea, era increíble, ¿no? Bueno, llego y ya me dice este alemán, ya probé los hongos alucinógenos y están buenísimos, vamos a comer, ¿no? Y yo tenía mucho miedo, yo dije, uy, no, sí da miedo eso. Entonces, recuerdo que decía la señora y la gente del pueblo, aquí se come en luna llena y hay que subir a un cerro, así acostumbran ellos. Dicen que es mejor en luna llena, así dicen ellos. Entonces faltaban como unos cuantos días. Yo cuando llegué a Huautla, en mi mente yo dije, ok, llego como hongos con el alemán, la pasamos bien y nos vamos. Pero cuando llegas sí te impresiona el lugar, es muy imponente. Y luego que sabes que vas a comer hongos, sí empiezas a ponerte nervioso. Me acuerdo que cuando llegó la noche de luna llena, que se tenía que ir a comer, yo ya me había comprado mi parte, ¿verdad? Allá le llaman familias, dicen una familia de niños, así le llaman. Mis niños santos, le decía María Sabina. Y recuerdo que esa vez el alemán nos dice, no, pues ya vamos todos, porque les digo, yo iba con un amigo, iba también con una amiga, y aparte estaba el alemán y otra persona, ¿no? Entonces, nos dice, pues ya, llegó el momento de irnos, eran como las 9 de la noche, y hay un cerro bien alto en la punta de la sierra de Oaxaca, les hablo de sierra donde hay neblina, es bosque de neblina, así, increíble lugar, pero imponente. Y yo sí tenía miedo. Y me dice, algo así me dice él como, pues si quieres te dejo aquí abajo, pero aquí abajo dicen que aquí hay brujos y todo eso. Lo dijo como de broma, pero yo sí dije, no, pues mejor me voy con ellos. Y subimos aproximadamente unas 2 horas de camino en la noche y comí allá arriba con él, con ellos, hongos. La experiencia es muy fuerte, hermanos. Durante toda la noche tuve visiones muy fuertes. No puedo decir que demoníacas o algo así. Ojo, no estoy diciendo que tampoco sean de Dios. Simplemente son impresionantes. Es como que podía ver el interior de las arañas, podía ver el interior de las piedras, podía ver las plantas, así muchas cosas, su interior, cómo se movían, cómo se comunicaban. Es muy raro, hermanos. Muy raro, pero sí llega un punto en que te asustas, pero ya estás ahí, entonces lo único que te queda es aguantar. Allá en Huautla venden unas velas que tú la prendes, esa vela de cera, tú la prendes, la vela, y la vela curiosamente dura lo que dura el viaje, que es aproximadamente unas 8 horas. Entonces tú prendes la vela y más o menos con la vela nos dábamos cuenta de cuánto tiempo había pasado, porque si no pierdes completamente la percepción del tiempo. Completamente. Y aparte imagínense el peligro, hermano. Estamos en la punta de una montaña, 5 chicos hongueados, ¿verdad? Imagínense, en la noche, lluviosa. No, qué peligro. Pero uno no lo piensa en ese momento, eres joven. Tengo que decir que fue una experiencia que sí me cambió mucho. Incluso podría decir que para bien. Me hizo como darme cuenta de que hay algo más allá. Ciertamente es impactante. Puedo entender por qué hay personas que utilizan esto. Obviamente, ¿verdad, hermanos? Repito, es algo que ya no consumo y es algo que no aconsejo porque cuando uno se mete en esos mundos te das cuenta que hay energías y muy raras y demonios y entidades y cosas muy raras, hermanos, que sí son reales, que sí son reales. Entonces, recuerdo que comí, bajamos al otro día en la mañana y algo cambió en mí, ¿no? O sea, la verdad no en mal sentido, tengo que ser honesto. Recordemos, ¿no? En esta vida hay cosas como que te dan la ilusión de que te ayudan en algo, pero a la larga, en verdad son peligrosas. Pero de principio pareciera como que sí hay una transformación, ¿no? Y ciertamente la tuve en el sentido, repito, de que me di cuenta que hay algo más allá. No en el sentido de que me volví una persona santa, ni mucho menos. No, o sea, en eso no. Pero sí dije, hay algo más allá y se ve muy real. Y pues bueno, para no aburrirlos, ¿verdad? Después de esta experiencia que tuve, como que algo quedó ahí marcado, pero con el tiempo como que se olvida, ¿no? Lo que viviste. Y bueno, pasaron los años, anduve de aquí para allá, andaba en la fiesta, andaba, pues, llevando una vida no santa, ¿no? No santa, la verdad, hermanos. Joven, sin responsabilidades, o sea, sí tenía responsabilidades, pero uno piensa que no tiene responsabilidades.
No tuve también Torah o dirección, ¿verdad? O mi familia nunca fueron religiosos, ni mucho menos. Mi mamita hizo lo que pudo. Dios la bendiga siempre a mi madre. Y ya saben, hermanos, los papás hacen lo que pueden. Y también uno pues tiene sus propias cosas que ir arreglando conforme vas creciendo y va pasando el tiempo. Em, Pasan los años, tengo otras experiencias con otras plantas, pero en este caso ya fue más relacionado con gente que va a Brasil, que va a Venezuela, que van a la selva, que consumen estas plantas. Plantas, digamos, de visión. No quiero decir mucho los nombres para que no haya problemas aquí con el video, ¿verdad? Ya saben cómo está de repente estas plataformas que no te dejan a veces expresarte bien con libertad. Pero ustedes me entienden, anduve consumiendo muchas de estas plantas, conocí muchos indígenas, conocí chamanes, conocí indígenas de Brasil, indios respetados, dentro del ámbito, ¿verdad? Fue pasando el tiempo y yo me fui metiendo más en eso. De hecho, yo era un poco un referente en ese mundo, ¿eh? Es decir, gente incluso de Japón, de Alemania, de muchas partes venían a visitarme. Hice muchos amigos, incluso psicólogos, incluso recuerdo hasta alguna vez vino conmigo una persona que era docente de psicología en la Universidad de México, en la UNAM, y espero que no estar quemando aquí a esta persona, pero me iba a visitar a veces como o charlamos ahí 2, 3 veces como para que le diera yo consejos sobre algunas cosas de la vida, ¿no? Porque en ese momento, en ese punto de mi vida, yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Yo me metí a este mundo de las plantas porque quería buscar realmente y genuinamente la verdad de las cosas. Eh, yo realmente quería también ayudar a otros, ayudarlos con sus traumas, con sus depresiones, con sus problemas. El asunto es que con todas estas doctrinas de las plantas, como que al principio parece que sí son buenas, pero después pueden ser muy peligrosas. Se abren puertas, hermanos, se abren portales que es mejor ni siquiera tocar. Entonces yo con el tiempo estuve muchos años consumiendo esas plantas, compartiendo con personas esas plantas y básicamente me volví un poco un referente de todo ese tema. Sin embargo, había algo que no cuadraba. Porque efectivamente la pasa uno bien, conoces amistades, conoces gente de todos lados, pero conforme fueron pasando los años me daba cuenta de que había cosas que no estaban bien. Por ejemplo, yo desde hace unos 15 años que yo cuestiono mucho las cosas en el mundo, mucho. Política, todo, todo, todo. O sea, yo no le creo en absoluto a este sistema nada, nada, hermanos, nada. Por eso cuando conocí la Biblia para mí no fue difícil creer ese versículo que dice que todo este mundo está bajo el dominio del maligno. Porque efectivamente yo me daba cuenta de eso. Me daba cuenta que algo andaba mal. Entonces yo quería de alguna manera para que se entienda como, según yo, ¿verdad? Como salir de la Matrix, ¿no? Entonces durante años estuve consumiendo estas plantas precisamente porque yo pensaba que con eso íbamos a alcanzar algún nivel espiritual alto como para poder salir de este sistema Matrix, para que se entienda. No los quiero aburrir más, porque ya hablé muchísimo, pero en pocas palabras, en muy, muy, muy pocas palabras, con el tiempo fui cuestionando las cosas, fui mirando a mi alrededor, me di cuenta que la gente que estaba en estos movimientos, incluyendo los chamanes, incluyendo gente que comía mucho, mucho estas plantas y hacían terapias y supuestamente también terapias de regresiones y terapias de, por ejemplo, empezaban con estas cosas de constelaciones familiares y de repente ya era una mezcla, un tutti frutti de cosas que la gente piensa que está en una espiritualidad y sí, sí son cosas espirituales. El asunto es, ¿son buenas? Porque que sea espiritual no es sinónimo de que viene de Dios o de que es algo bueno. Yo empecé a cuestionar todo eso, vi que muchas de estas personas que eran líderes y referentes en estos movimientos eran hipócritas. De repente un día me miré en el espejo y yo empecé a cuestionarme yo también.
dije, ¿qué tanto yo también soy una persona no correcta? ¿No? Ojo, dentro de lo que cabe, no me voy a justificar, pero dentro de lo que cabe, yo era un poco distinto a lo que hacían los demás. Es decir, nunca abusé de las personas, ni económicamente, ni de ninguna manera, ¿verdad? Nunca los estafé ni nada, ¿no? Yo genuinamente les compartía estas plantas y andábamos en estos movimientos porque genuinamente yo pensaba que eso iba a liberar a las personas de esta Matrix, para que se entienda. Fueron pasando los años y cada vez más me daba cuenta de que algo no andaba bien en estos movimientos. Obviamente pasaron muchísimas cosas, he tenido muchas experiencias dentro de estos movimientos de las plantas. Vi gente que casi se muere, vi gente, bueno, no los vi morir, pero conocí gente que murió. Incluso uno se quitó la vida por consumir estas plantas. No, dos personas conocí que se quitaron la vida. Es un tema muy, muy fuerte, hermanos. Vi, por ejemplo, extranjeros desnudos alabando caballos. Vimos aquí un extranjero desnudo y en su trance se quita la ropa y empieza como a hacerle reverencia a un caballo. O sea, vi cosas súper raras. Porque la gente cuando pues consume estas sustancias luego son personas extranjeras, de repente un alemán, un italiano, alguien de Noruega, alguien de Polonia, y de repente viene a buscar precisamente luz, espiritualidad, y les dice, no, pues ven, consume esto y vas a estar mejor. Y muchas veces les dan dosis altas, o simple y sencillamente la gente pues tiene sus propios traumas o problemas, qué sé yo, mis hermanos. Y muchos de ellos acaban mal, hermanos. Pasaron los años y un día viendo YouTube conozco el canal de Ronald Ibarra. Yo creo que muchos lo conocerán. El famoso Ronald Ibarra del canal Armejido Canal. Yo ya venía cuestionando cosas porque hace como unos 15 años o más conocí un musulmán cuando yo en mis tiempos de músico, y este musulmán me habló mucho de los Illuminati. Él me hablaba de que había una élite en el mundo gobernando y cosas por el estilo. Él fue el primero que me empezó a meter esa cosa en la cabeza, ¿no? De cuestionar este mundo, ¿no? Entonces yo, a partir de ahí, como que él sembró una semilla que fue creciendo en el sentido de que empecé a ver que efectivamente las cosas en este mundo son falsas y que el sistema nos engaña. Y que básicamente es una mentira todo lo que podemos ver en este mundo. ¿Por qué les estoy contando esto? Bueno, les estoy contando esto porque cuando encuentro el canal de Ronald Ibarra, me llamó mucho la atención que él era, entre comillas, conspiranoico, como dice la gente, de manera errada, ¿verdad? Porque no somos ningunos conspiranoicos, somos gente que cuestionamos el sistema nada más. Pero cuando llegué a su canal, vi que tenía sabiduría. Ojo, no es que yo apoye su teología al 100%, pero bueno, es un hermano en el Mesías y en el cuerpo del Mesías cada uno tiene una misión y su misión es desprogramar a la gente de muchas cosas de este mundo. Entonces, por ejemplo, a mí Dios me habló a través de Ronald Ibarra, porque yo por él empecé a poner más atención a la Biblia, porque yo veía videos y yo decía, qué interesante, este hombre tiene sabiduría y habla mucho de Jesús. Y aquí en donde yo vivo es un lugar donde vienen muchos extranjeros, mucha gente que les gusta el budismo, que les gusta el Kybalión, que usan prácticas de New Age, etcétera, etcétera. Y sí hablan de Jesús, pero ya saben, este Jesús crístico que nada tiene que ver con la escritura, no es Yeshua. Este Jesús como hippie, este Jesús como que se fue a meditar a la India, ¿no? Entonces, ¿se entiende este Jesús que supuestamente alcanzas el estado crístico cuando meditas y te comes unos peyotes o cosas por el estilo? Cosa que no es verdad. Pero digamos que yo había escuchado más o menos de Jesús lo que todo el mundo ha escuchado de Jesús, ¿no? Había escuchado lo que dicen los hippies o lo que dicen los testigos de Jehová o lo que dice todo el mundo. Pero nunca me había puesto a pensar si era verdad o no. Y también no es que yo fuera ateo, pero tampoco me consideraba un creyente en Dios ni nada, ni siquiera pensaba en Dios. O sea, como que sabía que había algo por ahí, pero no, realmente no le había dedicado tiempo a Dios. Gracias al Eterno que no me moría así, hermanos, porque si no, imagínense. Entonces, bueno, empiezo a ver los canales.
Y empiezo a tener preguntas, empiezo a decir, ¿qué pasará? O sea, ¿qué onda con la Biblia? ¿De qué trata la Biblia, no? Y yo recuerdo que platicaba con mis amigos que andaban todavía metidos en lo de Nueva Era y todo esto, y yo les decía, ¿saben que hay algo en la Biblia? No sé qué es, pero hay algo en la Biblia. Y algunos decían, claro, claro, es un libro muy antiguo, y ya, hasta ahí, pero como que no me estaban escuchando. Yo les decía, en serio, hay algo que no sé qué es, pero en la Biblia hay algo, hay algo. Entonces empecé a buscar videos de Jesús y encontré videos de Jesús, pero digamos videos donde te venden un Jesús como gnóstico. ¿Se entiende? Un Jesús como que estaba en contra de los religiosos, pero que él solo enseñaba a amar al prójimo, él solo enseña puro amor, y él te ama, y era un hippie, y cosas como distorsionadas, porque claro, él es amor, es verdad, claro que sí, pero no es como un hippie que ama a todos y no importa lo que hagas, es el gran Jesús. No, no es así. Sin embargo, bueno, fui encontrando videos donde ponían un que otro versículo bíblico y lo mezclaban como con nueva era, con gnosticismo. Y yo empecé como a interesarme en la figura de Jesús, pero de esa manera como rara. Pero un día estaba yo solo en mi cuarto, completamente solo. Sí, como que estaba cuestionando ya las cosas. Yo ya venía, como les comenté, ya venía cuestionando lo que hacía, la gente con la que me juntaba, que supuestamente bien chamanes, bien líderes, bien wow, estamos vibrando alto y es una basura, tengo que decirlo, una hipocresía total. O sea, dentro de estos movimientos de vamos a vibrar alto, está lleno de gente que es fantoche, presuntuosa, que entras a sus casas y tienen budas por todos lados y cuadros muy caros y al mesero no le dan ni propinas, ¿se entiende? Es como que tienen una actitud muy rara. O de repente llegaban algunos hippies, ¿verdad? Y el que tenga el tatuaje más grande y más caro es el que, digamos, se ve más cool, ¿verdad? Y como el que encaja más en el grupo. O si tienes tus mejores rastas. Y pues al final de cuentas, hermanos, es algo que vemos pues en el ser humano, ¿no? Que es el ego, el ego. Entonces yo ya venía cuestionando eso. Estaba, repito, en este cuarto, estaba en mi cuarto, viendo YouTube y me aparece el Evangelio de Mateo. Y que le pongo play. Hermanos, fue impactante. Cuando yo lo escuché dije, ¿qué es esto? O sea, no entendía 100% lo que dice el Evangelio, porque obviamente tienes que conocer un poco de contexto bíblico, pero tengo que decirlo, tocó mi corazón. Tocó mi corazón, como que algo hizo clic. Dije, no puede ser, que palabras tan profundas. O sea, es muy tremendo esto. O sea, no entendía bien qué estaba pasando, ¿no? También me di cuenta, digamos que antes de escuchar el Evangelio de Mateo, como sí unos 2 años antes, por ahí, yo me daba cuenta que los cristianos estaban más despiertos que los que supuestamente andaban en nueva era y todo eso. Y yo empezaba a cuestionar las cosas porque yo decía, se supone que los que andan con chamanes y que andan vibrando alto y que los cuarzos y que la ayahuasca y que nos vamos a Brasil y que nos vamos al Amazonas y que viajo por el mundo y viajo a la India y voy a California y se supone que son de mente abierta, pero al final de cuenta los veías ciegos y al final de cuenta luego ya no sabían distinguir la realidad de la fantasía. Sin embargo, los cristianos, por ejemplo, sabían que un niño es un niño, que una niña es una niña, los veía luchando en contra de ideología de género, por ejemplo, los veía luchando en contra del sistema, ¿no? Ojo, hermanos, este video no es un video doctrinal, ¿verdad? Aquí no se trata de, no, pero los de raíces severas son mejores, o los cristianos evangélicos, o los bautistas. Hablo en general, ¿ok? En general yo veía al mundo cristiano más despierto que se supone que los hippies, ¿no? Que los que andan por el mundo, que se supone que deberían de estar más despiertos, ¿verdad? Porque consumen plantas y todo esto. Pero resulta que no. Y a mí me llamó eso mucho la atención. Eso repito, fue cosas que me fueron pasando poco a poco antes. Cuando llego al Evangelio de Mateo, ahí es donde les digo que quedé impactado. Bueno, pasó eso, hermanos, y yo pensaba mucho en Jesús. Yo decía, ¿qué está pasando aquí, no?
pasó el tiempo, pasaron meses, no recuerdo bien. Y yo estaba consumiendo cada vez ya menos de estas plantas porque hay voy a decirlo así directamente, hermanos, hay unas triptaminas, ¿verdad? Que tiene, por ejemplo, la planta de Brasil, la ayahuasca, y eso se puede sintetizar y el hecho, hermanos, es de que tú tienes experiencias, ¿verdad? Experiencias donde tienes visiones y todo eso. Pero yo ya no usaba eso, sin embargo, aún así, sin usarlo, en este mundo de las plantas y todo esto, se le conoce como que te pega un rebote o que te da un rebote. Es decir, que sin que tú consumas nada, sientes una parte de los efectos. Y a mí me pasaba eso. Pero es muy interesante porque es como que empezaba a ver todo como con formas geométricas y como que empezaba a desprenderme de la realidad. Y yo recuerdo, es muy interesante porque yo recuerdo que decía, ayúdame Jesús, Jesús ayúdame, ayúdame Jesús. Y yo no sabía ni por qué, iba, abrazaba un árbol. Ojo, les está hablando una persona que a mí nadie me enseñó Biblia ni nada hasta ese punto, en ese momento. Ojo, era como, ahora sí que como Dios me daba a entender, yo abrazaba el árbol, me ponía descalzo y decía, ayúdame, ayúdame, ayúdame Jesús, ayúdame por favor, Jesús, por favor. Y se me iba eso. O sea, cuando yo le hablaba a Jesús, y así se me iba esa sensación. Me pasó varias veces. No sé, tal vez unas 4 veces, 5 veces. Que me pasaba eso, yo empezaba a pedirle a Jesús que me ayudara. Y así lo decía Jesús, no conocía ni siquiera su nombre, Yeshua, ni nada, ¿no? Decía, Jesús, ayúdame, ayúdame Jesús. Y me ayudaba Jesús, me ayudaba, bendito sea el Creador. Entonces yo empecé a decir, esto está raro, ¿no? Y empecé ahí a cuestionar quién es Dios, quién será Dios. Entonces empecé a ver videos poco a poco de Ronald, a investigar de Jesús, escuchaba los evangelios y empecé a investigar la Biblia, mis hermanos. Pero de una manera no profunda, no digamos como lo hago ahorita. Y no había tenido una conversión. Bueno, hermanos, esto yo cuando empecé a descubrir de la Biblia, por ahí sería desde el 2017, por ahí. No recuerdo bien, que empezaba, repito, a ver a Ronald, a leer, a escuchar el Evangelio, a leer algunos versículos bíblicos, empecé a sentir un llamado, pero todavía nada muy fuerte. Y bueno, que llega la pandemia, hermanos. Y sabemos lo que pasó. Sabemos que muchos hermanos despertaron ahí. También muchos de hecho salieron de denominaciones que no les dejaban nada bueno. Y yo en esos momentos fue cuando dije, tengo que saber quién es Dios, ¿no? Porque, ojo, yo no me creí lo que pasó hace 5 años, ¿eh? Yo supe todo el tiempo que eso fue parte del espectáculo, ¿verdad? Sin embargo, yo dije, esto es algo tremendo. Esto es algo tremendo. Y como estaba solo en ese momento en mi casa, empecé a tener esta introspección y empecé a decir, ¿quién es Dios? ¿Quién es realmente Dios? ¿Será verdaderamente Dios, el Dios bíblico, el verdadero? ¿Será realmente Jesús la verdad, el camino y la vida, como dice ser? Y empecé a tener un proceso de introspección. Les digo, yo ya venía como leyendo la Biblia, estudiándolo un poco, pero nada realmente así, digamos, estricto. Para no hacerles el cuento largo, hermanos, tuve un proceso muy duro, solitario. Crucé un desierto donde yo clamaba, donde no sabía, donde estaba confundido. Yo sabía que la Biblia era verdadera, pero no estaba 100% seguro. Y no sabía, por ejemplo, si había distorsión o no. No tenía idea, hermano. No tenía idea. Entonces yo recuerdo que solamente le empecé a clamar a Dios y le digo, ayúdame, Padre Celestial, ayúdame, por favor, ten piedad de mí. Pero no saben con qué clamor le pedí. No tienen ni idea, hermanos, del clamor que yo hice. No tienen ni idea, con todas mis fuerzas, hermanos. Yo estaba totalmente rendido, hermanos, rendido. Yo necesitaba saber si el Dios bíblico es el verdadero. Lo necesitaba, era urgente. No podía más, hermanos, no podía más con la incertidumbre. Le empecé a clamar, le empecé
le empecé a pedir que me ayudara a entender, necesitaba entender las cosas. Y se me viene ese versículo que dice, clama a mí y yo te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Claro, ese versículo lo conocí después, ¿verdad? Pero recuerdo que le clamé durísimo, hermanos, durante varios días. Pero ya el último día, o sea, un día agarré la Biblia, ojo, hermanos, yo solo en mi casa, con la Biblia en la mano, levantando la vista al cielo, y dije, si tú eres el verdadero Dios bíblico, dame una señal, si no, mañana yo tiro la Biblia. Si no, busco por otro lado, es que ya no entiendo, ya no sé ni qué onda. O sea, necesitaba saber si el Dios bíblico es el verdadero Dios. Lo necesitaba saber, pero ya no podía más. Le dije, si no me das una respuesta, o sea, si no me respondes mañana es que no eres el Dios bíblico. Voy a tirar la Biblia. Si no eres el Dios bíblico, mañana tiro mi Biblia. Pero no retándolo, pero sí clamando y como diciendo, ya me cansé. No que me cansara yo del Creador, ¿verdad? Que ya me cansé de mí mismo. Y arrodillado, llorando como niño, hermanos, les hablo de realmente humillado, hermanos. Y al otro día empezaron a pasar cosas bien raras. Para empezar, me escribe un amigo que hace años no veía y me dice, nos vemos, hay que tomar un café. Y sí, claro que sí, había muy pocas cosas abiertas porque pues, estábamos en plena pandemia. Y cuando hablo con él, le digo, ¿sabes qué? Estoy teniendo estoy viviendo un desierto, tengo dudas. Y más o menos le cuento lo que me estaba pasando y él me interrumpe y me dice, oye, yo conozco la Torá. Y yo dije, ¿cómo que conoces la Torá? Dice, sí, la Torá, sí, yo he estado con judíos y todo, yo conozco. Y le dije, ¿por qué tú nunca me contaste eso? Dice, pues nunca salió a la plática. Resulta que me empieza a hablar de Torá. Y yo dije, esto está bien raro. ¿Cómo? Y él me empieza a decir que sí cree en el Dios bíblico. Y luego me habla de Torá. Y aparte él fue el que me mandó un mensaje para que nos viéramos después de como 2 o 3 años de no vernos. En plena pandemia. O sea, ¿qué probabilidades hay de eso? Pero aparte, hermanos, resulta que cuando yo fui a verlo, cuando fui a verlo al pueblo, salí de un pueblito a otro, pedí un ray porque no había servicio de combis. Y pasó un chavo, se veía agradable, o sea, como que era buena persona. Y como iba lento en el empedrado, le levanto el dedo y le digo, ¿me echas un ray al pueblo? Me dice, sí, súbete. Y iba escuchando música como de Medio Oriente, tipo hebrea. Y le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, Juan. Yo sé, hermanos, es muy común, aquí en México muchos se llaman Juan. Pero él era como diferente porque, de hecho, él era como extranjero. Y se llamaba Juan, lo cual es un poco raro. No era mexicano. Es que digo como extranjero porque no recuerdo bien, pero su acento no era de aquí. O tal vez era mexicano, pero era como más güerillo y sería tal vez de otra región. No recuerdo bien. Lo único que recuerdo es que se llamaba Juan y que iba escuchando música como de Medio Oriente, específicamente de hebrea. Entonces dije, ok, está un poco raro esto. Luego, al otro día de eso que me pasó, al otro día, yo sé que esto a lo mejor van a decir no tiene nada que ver, pero yo así lo interpreté como que sí. Al otro día llega un extranjero en plena pandemia, repito, ¿qué probabilidades hay? 0. Llega y me dice, ¿tienes un cuarto para rentar? Porque yo rentaba un cuarto, o sea, yo subrentaba un cuarto. Yo rentaba una casa grande y a su vez tenía un bungalow, el cual yo rentaba. Y le digo, sí, claro que sí. Él era alto y tenía el look así como el pelillo un poquillo largo. Y le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, me llamo Christopher, pero me puedes decir Cristo o Christoph. Y yo dije, qué raro está esto. Está rarísimo. O sea, yo en ese momento dije, ok, si Dios me quisiera hablar, tal vez me está mandando señales. Me pasaron otras cosas más, pero así en el lapso de 2 días. Que yo dije, aquí hay algo, sí, me está respondiendo, es el verdadero Dios, porque fueron varias cosas, fueron otras cositas más, pequeños detalles, hermanos, pequeños detalles. Yo tengo, ¿verdad? Es la hija de una hermana, de hecho en el Mesías, una señora muy linda, nuestra hermana, pero en ese tiempo, pues yo todavía no era converso,
esta es una amiga muy estimada, ella se llama Kiwi, y yo recuerdo que cuando hablaba con ella me decía, mi mamá es religiosa, mi mamá estudia la Biblia, pero eso como que tiempo atrás, como que, ya saben, cuando conoces a alguien y como que sabes nada más que su mamá es religiosa, y yo recuerdo ir a buscar a Kiwi y decirle, oye Kiwi, ¿qué? Me acuerdo que un día me dijiste que tu mamá es religiosa. No me podías pasar su número o algo, lo que pasa es que quiero estudiar la Biblia y no sé cómo. O sea, quiero saber qué sabe ella, ¿no? Y me dice, pero mi mamá estudia algo que se llama la Torá. La Torá estudia, y sí cree en Jesús, pero ella le llama Yeshua y estudia la Torá. Allá hace años que estudia la Torá. Antes era cristiana, pero ahora estudia Torá. Y yo dije, ¿qué? Ok, por favor, quiero saber de ella. Entonces, para no hacerles el cuento largo, obviamente no fue difícil en internet encontrar lo que se conoce como raíces hebreas, ¿no? Yo recuerdo que conocía, bueno, más bien sí conocía a la mamá de esta amiga, pero ya tuve contacto con ella, le hablé por teléfono y ella luego me dijo, bendito sea Dios, bendito sea Yahweh, qué bueno que te está llamando, mira, esto es un milagro. Y estaba bien contenta, porque imagínense, de estar ahí consumiendo plantas y eso, a de repente tener preguntas de la Biblia. Recuerdo, hermanos, que cuando Yahvé me habló, cuando el Creador me habló y cuando contacté con ella, me dice, yo te voy a ayudar y todo eso. Lo primero que tienes que hacer es destrozar todas tus cosas como que no son buenas ante los ojos de Dios. Y instintivamente yo dije, claro que sí, o sea, yo simplemente dije, sí, quiero seguir a Yahvé, quiero seguir a Adonai. Agarré mis cuadros, yo tenía cuadros muy bonitos, como con figuras, ya saben, mandalas y cosas así. Todo eso lo tiré, lo martillé. Tenía libros de filosofía, libros de budismo, libros de un montón de cosas. Los mojé todos, así para que nadie los leyera. O sea, yo bien extremo dije, no, solo voy a leer la Biblia. Rompí todo. Recuerdo que todavía tenía, digamos, de estas plantas, las tiré, las rompí, todo lo destruí, hermanos. Todo tipo de anatema en mi casa lo destruí, lo saqué todo absolutamente. Y me dice ella, no, pues qué bueno, mira, ahora tienes que bautizarte y todo, mira, te voy a pasar un ministerio y te van a ayudar. Y adivinen con quién me mandó la hermanita. Ojo, si la hermana me está escuchando, se lo digo con mucho cariño, no es que está mal, todo hermanos lo que nos pasa es por algo y yo todo lo veo como un escalón. Obviamente hoy no sigo eso que enseña este señor, pero en ese momento adivinen con quién me manda, pues con Javier Palacios. Sí, hermanos, resulta que yo pasé por ese tipo de enseñanzas. Eso sí, como 2 meses nomás, algo así. Fue muy rápido porque me di cuenta que había algo raro ahí. Pero resulta que, bueno, supuestamente me contactan con un anciano, supuestamente de ahí de ese ministerio, y me dice, no, te tienes que bautizarte porque sí, y tienes que comprarte una kipá y comprarte un talit. Y yo, sí, no hay problema, yo hago todo lo que me digan. Y resulta que como era pandemia, me bautizó por teléfono, es decir, en una tina de baño, con unas cubetas en mi casa, y puse el celular y supuestamente él me estaba dando la bendición y me bautizó, y yo en mi taza, ahí, bueno, en mi tina de baño y echándome agua encima con la cubeta. El chiste es de que me bautizo así. Ojo, que más adelante les cuento porque me volví a bautizar, pero atención, primero me bautizo así y luego me dice, no, ahora tienes que comprar tu kipá y no sé qué tanto. Pero hermanos, estaba todo cerrado, ya saben que había retenes, pues por lo que pasó hace 5 años, ¿no? Lo de, ya saben, lo que pasó en el 2020. Entonces fue complicado, pero yo llegué a donde estaban ellos y compré mi talit, compré mi kipá, compré mi talit gadol, el talit katán, una Biblia, un aceite consagrado por el famoso Roy Palacios, etcétera, etcétera. Compré todo el kit, que después, hermanos, cuando uno aprende, dices, nomás fui a gastar dinero porque eso no te sirve de nada, hermanos, tengo que decirlo. Pero bueno, en su momento, y todavía tengo aquí el talit, compré todo eso, yo pensaba que era lo que tenía que hacer, pero había algo dentro de mí que no se sentía limpio, no me sentía bien. Dije, no, ese bautizo estuvo raro. No, yo no sé mucho de bautizos, pero no me siento, no, hay algo que no. No, y no, y no. Y yo solito
Yo solito, el espíritu, hermanos, me movió a decir, no, no, tengo que ir a otro lado. Agarré un taxi, le digo, lléveme a un río, a donde usted conozca, a un río de agua corriente. Lléveme a donde usted conozca, a un río, por favor. Y ya en el camino le conté que me quería convertir, o sea, que quería seguir a Cristo y que me iba a bautizar. Que de hecho ya lo había hecho, pero pues no me sentía bien, como que con una cubeta y no me sentía bien. Y le dije al taxista, usted puede ser mi testigo porque creo que tiene que haber testigos. Yo no conocía, hermanos, o sea, sí conocía unas cosillas, pero muy poco. Y bueno, que me bautizo yo solo en un río, hermanos, en el nombre de Yeshua. Eh, yo solo dije, pues Dios, aquí estoy yo, perdóname de mis pecados. También llorando, ¿verdad? Estaba como realmente en un momento muy emotivo, lo tengo que decir. Y le dije a Dios que pues pusiera a los ángeles como testigos y que el taxista también era mi testigo y que me perdonara y me bauticé. Me sumergí yo solito. Me meto y que me salgo y que me vuelvo a meter y que me vuelvo a salir y que me vuelvo a meter como 7 veces, hermanos. Yo no sabía si eso se tiene que hacer así o no, yo solamente lo sentí, lo hice y cuando salí me sentí como nuevo, hermanos. Era como, wow, por primera vez en mi vida. Ay, no, fue muy tremendo, hermanos, muy tremendo. Y quiero comentarles, hermanos, que desde ese día yo jamás volví a tener un ataque espiritual porque durante varios años, mientras yo estuve en este tema de las plantas enteógenas y todo esto, yo tenía ataques espirituales a través de los sueños fuertísimos. Incluso a veces hasta se movían las cosas físicamente. Porque un día me desperté, por ejemplo, recuerdo, y se estaba moviendo el plato del perro, la puerta, cosas muy fuertes. Desde ese día que me bauticé, y aquí está Dios de testigo, desde ese día no volví a tener un solo ataque espiritual jamás, desde ese día. Y también, obviamente, dejé todo el mundo de las plantas, pero para los que no sepan, ya alguna vez lo he comentado en los videos, bueno, yo me dedico ahora, sí, uso plantas, pero no plantas de visión ni nada, sino, por ejemplo, yo desde hace unos 10 años vendo un producto que es muy bueno para curar heridas de diabético. Por supuesto, también sabemos hacer nuestros propios jabones y cosas por el estilo. Es decir, me dediqué a lo natural. De hecho, de eso vivo. Tenemos nuestra página de Instagram y hago entregas y tengo mis clientes. Por eso tengo tiempo para estudiar, gracias al Eterno. Porque, bueno, utilicé este conocimiento bueno, hacer ahora las cosas bien. Es decir, utilizo las plantas, pero como medicina. Simplemente son plantas como para curarse el cuerpo. Entonces eso, déjalo claro. Y uso una planta muy buena que se llama chilcuague. Chilcuague. Y es excelente para muchas dolencias. De hecho, varios hermanitos siempre me piden y ahí les hago sus envíos. Y pues bueno, para no hacerles el cuento largo, hermanos, yo soy una persona yo hago mucho hiperfoco. Es decir, cuando me enfoco en algo, me pongo en plan muy obsesivo, pero es bueno, o sea, en el buen sentido. Claro, si lo utilizas para mal, pues también es malo. Pero si lo utilizas para bien, por ejemplo, yo no sabía editar, yo no sabía hacer absolutamente nada cuando abrí el canal de YouTube. Nada, hermano, no sabía ni la contraseña de mi correo, nada. Tuve que aprender yo solo todo. Bueno, solo con YouTube y viendo tutoriales y todo eso. ¿Qué les quiero decir con esto? En 2 meses yo ya sabía editar, 2, 3 meses. O sea, me metí, pero hiperfoco. Bueno, así me puse con la Biblia. Hiperfoco, me puse a ver videos y videos y videos. Vi todos los videos de Eliú de Manuel Díaz, de Jaime Guzmán, de todos hermanos, Liliana Hunter, de Shalom 132, también vi, obviamente, MC Shalom Internacional, Lumbrera en el Camino y no sé cuántos otros canales hay, tampoco es que haya muchos. Jimmy Hidalgo, recuerdo que lo veía, Rico Cortés, o sea, todos hermanos los de Raíces Hebreas. Ciertamente incluso empecé a tener contacto, incluso no es ningún secreto, a ver, lo voy a decir, con Jaime Guzmán, con Eliú de Manuel Díaz. De hecho, Jaime Guzmán me hizo ¿cómo se dice? Moderador en un grupo que tenía en Facebook de Raíces Hebreas, y luego con Eliú hasta participé en videos y todo eso con Eliú de Manuel Díaz.
Pero, fíjense mis hermanos, yo empezaba a cuestionar cositas. Y yo decía, ¿por qué el Shabbat no puede ser de otra manera? ¿O por qué tal cosa no puede ser de otra manera? Porque veo que hay otras posturas sobre el Shabbat y sobre otras cosas. Y algunas de estas personas me decían, bueno, no le muevas, no, tú en lo que estás y ya, ok. Tengo que decirlo aquí, y a ver, es parte de mi testimonio, no es ningún secreto. Con el que me acomodaba más era, por ejemplo, con Eliud, Emanuel Díaz, con el remanente y una fe inteligente. Digamos porque él, a pesar de que no esté de acuerdo con algunas de sus enseñanzas y todo eso, él nunca te presionaba ni nada, ni tampoco te trataba de manera sectaria. Eso sí lo tengo que agradecer mucho de él y lo estimo mucho a Eliud. Ciertamente no tenemos mucho contacto, pero ojo, no porque estemos peleados ni nada, simplemente pues así es la vida, ¿verdad? Cada quien tiene sus cosas que hacer. Pero sí, yo estaba ahí compartiendo con él, también con Jaime, incluso tuvimos un debate con Jaime que después quitó de su canal, pero eso fue con el tiempito después. Pero ¿qué pasa? Que me pongo a estudiar plan obsesivo, pero fíjense cómo es la cosa, hermanos, y es algo que les quede también a ustedes de consejo, hermanos. Lean mucho ustedes, lean, hermanos, lean la Biblia, hermanos. Porque ¿qué pasa? Uno luego a veces ve muchos videos, y ojo, no es que esté mal. Yo pues tengo un canal de YouTube, de hecho están viendo un video en este instante, pero también hay que leer la Biblia. Entonces yo había leído por encima muchas cosas de la Biblia, ¿no? Obviamente no la había leído toda, sí leí toda la Torá, leí los... Ojo, hermanos, y porque yo sí soy bien obsesivo en el buen sentido, o sea, si me pongo a estudiar duro, hermanos, yo ya llevo miles de horas estudiadas de la Torá, aunque tengo pocos años estudiando, sí estudio duro. Entonces al principio me puse a estudiar, pero no tanto, o sea, veía más videos de lo que leía e investigaba por mi cuenta. Y un día se va la luz y como 2 días anduve sin luz. Y pues agarré la Biblia y me puse a leer la carta a los Hebreos. Por eso yo amo esa carta, amo la carta a los Hebreos, porque la empecé a leer con más conciencia. Obviamente no tenía el conocimiento que tengo ahorita, tenía el conocimiento como general, ¿verdad? Que tiene uno en general cuando uno está, por ejemplo, lo digo con todo respeto, hay cariño, cuando uno va comenzando en los mesianismos, raíces hebreas y eso, pues conocía lo que digamos que conoce la mayoría, pero no había profundizado en algunas cosas. Cuando leo la carta a los Hebreos, a mí me impactó porque yo dije, wow, esto es un poco contrario a lo que están enseñando muchas personas. Y luego también había otros, y a ver, lo tengo que decir, yo no apoyo, ya saben, ningún estado político ni nada por el estilo. Entonces a mí me hacía cortocircuito que yo veía gente como que idolatraba al Estado de Israel, por ejemplo, al Estado político, o a gente secular, judía, que incluso blasfeman a Cristo, pero solo por ser judíos como que los idolatraban, y eso a mí no me gustaba, a mí no me cuadraba. Y yo decía, pero ¿por qué? Como que no encaja, porque yo leo y la Biblia dice, por sus frutos los conocerás. Y luego veo los frutos por allá y digo, ¿cómo que son el hermano mayor? Así le llaman el hermano mayor, pero ¿por qué le llaman el hermano mayor a los judíos? En todo caso serían el hermano menor, porque aparte los judíos actuales, a ver, lo voy a decir con todo respeto, pero ni ellos saben de qué línea sanguínea vienen. O sea, la mayoría son conversos y todo eso, ¿no? Conversos al judaísmo. Hijos de europeos que emigraron, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que, vamos, este video no trata sobre eso, pero lo que les quiero decir es que yo entraba en un cortocircuito porque yo decía, bueno, aquí estoy viendo que algo no cuadra. Le llaman hermano mayor a los que de hecho son enemigos de la verdad. Y luego también dicen que van a seguir los levitas oficiando y que va a haber un templo con sacrificios. Pero yo leía otras cosas, hermanos. Y de repente empecé a cuestionar las cosas. Y aquí es donde pues hubo personas que a lo mejor no les agradó esto. Por eso muchos me tratan de hereje y cosas por el estilo. Porque como no seguí su doctrina, entonces yo ya soy un hereje. Pero resulta, hermanos, que gracias al Eterno, bendito sea Dios Todopoderoso, yo empecé a cuestionar las cosas, empecé a encontrar personas que también llegaban a las mismas conclusiones, y en una de esas, gracias a Dios, hace unos años me puso en el camino a Duqueola, que saben es del canal Torah y Evangelio. Y si es la primera vez que estás viendo este video y no sabes de qué estoy hablando, vayan a ver ese canal, les va a aparecer aquí arriba en la etiqueta, arriba, les va a aparecer a su derecha, les va a aparecer el canal de Torah y Evangelio, que es mi maestro de Biblia hebrea.
Cuando conocí a Duque me di cuenta de lo que realmente es estudiar Torah. Por ejemplo, él es una persona que no se anda inventando cosas. Incluso hay veces que le digo, hermano, ¿qué opinas de este verso? No, pues tengo que hacer un análisis bien profundo y todo. Sí, pero hermano, ¿qué opinas más o menos? No, hermano, es que no te voy a dar una opinión si no lo he investigado. Y ojo, versos que uno diría es fácil de entender, pero aún así, si él no ha hecho un análisis profundo de lo que dice la palabra desde el hebreo, él no asegura nada. Y ese nivel de responsabilidad y profesionalismo a mí me llamó mucho la atención, sin contar que cuando yo leía sus estudios y los comprobaba con la Biblia, empataron con lo que yo ya venía investigando. Es decir, me empezó a abrir más los ojos. Porque yo ya venía cuestionando cosas y de repente veo esos estudios y digo, wow, es por aquí. Y fue que yo le escribí, porque yo solo lo vi en Facebook y comentando cosas. Yo fui el que le escribía a Duque hola y le dije, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. De hecho, creo que él estaba en un grupo mío y ya así nos conocimos. Y ya después me di cuenta de que gracias al Creador, Dios le ha dado mucha sabiduría a Duque y él también es un nerd del estudio bíblico. Así, pero un nerd en el buen sentido. Entonces, hermanos, para ir cerrando, ¿verdad? Y no quiero hacer esto muy largo. Fue pasando el tiempo, fui estudiando con Duque Ola y hubo muchos hermanitos que me decían, hermano, debería de abrirse un canal de YouTube porque de por sí ya llevamos reuniendo, no sé. Yo llevo como 5 años reuniéndome en Shabbat. Y con los grupos que estamos, con algunos hermanos están desde hace unos 4 años, otros un poquito menos. Y bueno, van entrando nuevos y así. Pero digamos que nosotros nos reunimos los Shabbats. Entonces me decían, hermano, debía de ser un canal de YouTube, hermano, porque pues de repente hablamos cosas muy interesantes y no quedan grabadas y así. Y fue que me animé a abrir el canal de YouTube, eso sí, con responsabilidad, porque yo siempre lo he dicho, soy estudiante. A mí nunca me han visto decir, yo soy maestro, yo soy Roé, yo soy Moré, no. Yo soy estudiante. Nunca he mentido, pero eso sí soy responsable con la información que doy y aunque soy estudiante y me esfuerzo y le echo ganas, hermanos, me quemo las pestañas diario y gloria sea a Dios y también lo hago porque me gusta, tengo que decirlo, pero siempre soy responsable porque yo pregunto, yo doy fuentes de lo que estamos investigando y también pues les digo, ya unas miles de horas de estudio ya tengo encima, hermanos, porque sí, yo también soy un poco obsesivo. Diario estudio unas 8 horas más o menos. Gracias a Dios, mi trabajo secular me permite tener tiempo para estudiar. Entre comillas, ¿no? Porque el tiempo pasa volando, pero sí me la paso estudiando todo el día. Estudiando, organizando PDFs, leyendo. Por ejemplo, ayer leí Nehemías y leí Zacarías, ¿no? Y así diario me la paso leyendo, investigando. Si veo que hay una palabra rara, le pregunto a Duque de Torah y Evangelio. Nos reunimos con hermanos, hacemos análisis, vemos distintas opciones, etcétera, etcétera. Es decir, sí le dedicamos un trabajo duro a la escritura. Y aquí estoy, hermanos. No sé qué más decirles. Esto es un poquito de lo que yo soy. Abrí un poco mi corazón. Espero no haberlos aburrido. No sé si así se da un testimonio o no. No sé si es lo que esperaban. Incluso, no sé, a lo mejor si les agradó y hasta quieren una segunda parte, déjenmelo en los comentarios, que les cuente una segunda parte de cuando estuve en Estados Unidos o qué sé yo. Podemos hacer esto como de vez en cuando, ¿verdad? Si quieren. Pero yo quería dejar este testimonio más que nada para que sepan más o menos quién soy, los que siguen este canal, y para que me conozcan un poquito más. Repito, ya varios hermanos me habían preguntado eso. Me habían dicho, hermanos, cuénteme qué opina de usted de estos movimientos de raíces hebreas, mesiánicos, de dónde viene usted. Entonces, es eso, hermanos. Miren, voy a ser bien honesto. Yo respeto a mis hermanos, ¿verdad? Que le están echando ganas, que están tratando de buscar del Creador. Y todo para mí son escalones, pero no hay que quedarse en un piso. Hay siempre que seguir avanzando, hermanos. Yo respeto mucho los movimientos mesiánicos, pero no son el todo, hermanos. Hay cositas más allá, nada más uno tiene que empezar a avanzar un poquito más. Sé que lo que voy a decir, o lo que estoy diciendo en general, puede ser incómodo. Sé que habrá personas que me van a decir, incluso a lo mejor algunos hasta se van a burlar o qué sé yo, pero estoy siendo completamente honesto. En este video estoy siendo
brutalmente honesto. Y sí pasé por movimientos de raíces hebreas. Es verdad que de repente me agarraron como muina algunos de ellos, incluso no es ningún secreto, Jaime, si me estás escuchando, tú lo sabes, es como que de repente como no seguí yo las enseñanzas de algunos de ellos, como que me vieron como que yo era un desertor. Recuerdo que hasta algunos me escribían, ¿cómo se atreve usted si hasta Jaime te dio permiso que subieras a su canal? Y yo así, pues así son las cosas, ¿no? También me reunía, por ejemplo, con Eliud y pues ya no me reúno con él, ¿no? Cada uno sigue su camino, yo tengo otras conclusiones. Y ojo, repito, no, Dios los bendiga, a Jaime, a Eliud, a todos ellos. Incluso también Dios bendiga al señor Palacios, ¿verdad? Que, vamos, aunque enseñe cosas que no son bíblicas, al menos, predica en contra del pecado, ¿no? Aunque tengo que decirlo, también luego enseña unas cosas medio raras. Entonces, yo por eso, hermanos, es por eso que ustedes ven que en este canal yo digo, yo respeto a los de raíces hebreas, también respeto a los cristianos, pero hubo cosas que se me hicieron a mí muy tóxicas y por lo cual yo dije, prefiero no catalogarme dentro de un grupo. ¿Por qué? Porque, había debates por los nombres y que se dice Yeshua y que se dice Yahshua y que no y que sí y eres un hereje, insultos, ofensas, peleas por políticos, no, un desastre que yo dije, no, mejor yo zafo de aquí porque empecé a ver mucha toxicidad, mucha, no veía sensatez, veía también muchos patrones que incluso llegué a ver en los movimientos de Nueva Era. Por ejemplo, presumir, ¿no? En Nueva Era se toman una foto, la ponen en Facebook diciendo, mira, me voy a meter a un temazcal, aquí estamos vibrando alto con los hermanos, con los amigos, estamos aquí, nos venimos a la selva y para hacer uno con el universo y se toman su foto con el indio y presumiendo que son espirituales. Después me daba cuenta que también pasa lo mismo en el mundo cristiano. Y también dentro de raíces hebreas. No todos, que quede claro, no todos. Pero sí veía mucha como presunción. Y luego vi que hay muchos que llegan al conocimiento de la Torá y automáticamente los cristianos son como una basura. O sea, llegas al conocimiento de la Torá y ves a los cristianos como unos paganos ahí, aléjense de ahí y se burlan de los cristianos, ¿no? Como si ellos no fueran cristianos. Como si ellos no vivieron toda su vida engañados en sus religiones. Muchos fueron católicos, muchos fueron testigos de Jehová. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Y también es algo que yo vi y tampoco me agradaba, porque yo no tengo nada en contra de los cristianos, ni de los de raíces hebreas, que quede claro, porque hay gente como que le gusta sacar de contexto lo que estoy diciendo. Y yo me hago responsable de lo que digo, y sí, estoy siendo un poco directo. Hay gente de raíces hebreas que la verdad sí están enseñando cosas bien raras y no bíblicas. Y también hay cristianos que también ni se diga. No hay que pasarse de la raya y más si dicen ser maestros y todo eso. Es por eso, hermanos, pues que yo decidí seguir mi camino, abrir mi canal, como siempre digo, soy un estudiante, expongo los temas y cada quien sacará sus conclusiones, mis amados hermanos. Repito, nunca había dado un testimonio, esto fue totalmente orgánico, de hecho si se dan cuenta casi ni ha habido edición, he hablado así directo al micrófono y espero, mis hermanos, que esto digamos que les aclare un poco quién soy yo, de dónde vengo y que puedan tener más confianza pues en visitar este canal, ¿verdad? Porque han conocido un poquito más de mí y yo podré tener varios errores, claro que sí, pero no soy mentiroso, hermanos. Ahora sí que lo que ven es lo que hay y lo que ven en pantalla pues es lo que hay, hermanos. Así es que este soy yo y bueno, les entregué un pedacito de mi vida, mis hermanos. Gracias por haberse quedado hasta este punto del video, mis hermanos. Compartan el video si creen que puede edificar a alguien más. Y pues nada, mis hermanos, en verdad no tengo nada más que decir, más que agradecerles a los que han apoyado este proyecto, este canal desde el inicio, o no importa, ¿verdad? Aunque apenas sea el primer video que estás viendo, bienvenido, muchísimas gracias por el apoyo, porque al final de cuentas lo hacemos por amor al creador, por amor al pueblo. Lo hago con mucho cariño, le tengo mucho cariño al canal, no lo hacemos por dinero. Estos canales, chicos, hermanos, acabo poniendo hasta luego yo de mi bolsa. Lo hacemos por amor, hermanos, por amor. Así es que les agradezco mucho, gracias por ser parte de la comunidad. Y pues nada, mis hermanos, me dejan en los comentarios si quieren escuchar una segunda parte, a ver qué se me ocurre decir, hermanos.
Espero que este video en algo les edifique. Si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias por haber escuchado y por haber compartido conmigo esto, mis hermanos. Bendiciones, hermanitos.